La semana pasada vimos el cálculo de la matriz inversa y lo hicimos usando la teoría de sistemas lineales. Recordemos un poco de qué se trataba. Una matriz inversa es una matriz que al multiplicarla por la matriz nos da la matriz identidad. Entonces planteamos ese sistema, nos damos una matriz desconocida con valores ABCD y planteamos que el hecho de que al multiplicarla con otra me tiene que dar la matriz identidad. Hacemos los cálculos y resulta que se trata solamente de expresiones lineales. Por lo tanto, la igualdad de estas dos matrices, coeficiente a coeficiente, va a ser un sistema lineal de 4 incógnitas y 4 ecuaciones. Bien, entonces acá está el sistema lineal. Nos habíamos dado cuenta que tenía una estructura muy particular y lo podíamos dividir en dos sistemas lineales de 2 incógnitas y 2 ecuaciones. Y de hecho nos dimos cuenta que el lado izquierdo de estos dos sistemas tenía los mismos coeficientes. Las matrices que obteníamos en el lado izquierdo eran exactamente las mismas, las operaciones de fila eran las mismas. Por lo tanto, se nos ocurrió una nueva idea para resolverlo. Poner la matriz que queríamos obtener y los dos lados derechos juntos, porque un lado derecho era la primera columna de la identidad y el otro lado derecho era la segunda columna de la identidad. Entonces ponemos la matriz que queremos invertir y la matriz de identidad al lado derecho y hacemos las mismas operaciones de fila. Ahorramos tiempo puesto que hacemos todo de una vez. Entonces, cuando hacíamos esto, llegábamos a escalonar la matriz, pero no nos quedamos conforme con eso. Tratamos de seguir escalonando ahora de a vuelta hacia arriba de manera de dejar los pivotes aislados, totalmente rodeados de ceros. Y entonces hacemos las operaciones ahora hacia arriba y de derecha a izquierda y obtenemos esta otra matriz. Y bueno, para poder interpretar correctamente esto, volvemos al sistema lineal. De aquí volvemos al sistema lineal. Recordamos que este lado izquierdo correspondía tanto a las variables AC como a las variables BD. Y los lados derechos eran el lado derecho de las AC y este otro el lado derecho de las BD. Por lo tanto, volvemos a los dos sistemas de dos ecuaciones y dos incógnitas. La gracia es que al tener aquí una matriz identidad en el lado izquierdo, cada variable está multiplicada y no se le suma nada y está multiplicada por 1. Entonces acá estos sistemas que obtenemos a partir de este proceso llamado de Gauss-Jordan, en que en el lado izquierdo dejamos en realidad la matriz de identidad, son las variables derechamente ya despejadas. Es como hacer el proceso de despeje regresivo hacia atrás, hacerlo ya directamente dentro de la matriz y no dentro del sistema. Bueno, y estos son los coeficientes de la matriz A, B, C, D. Y justamente cuando los ponemos en orden, obtenemos la matriz que ya habíamos calculado antes como la inversa. La matriz que tenemos acá. Bien, entonces este sistema nos sirvió para calcular la inversa. Es un sistema muy útil que presenta dos innovaciones respecto a lo que estábamos haciendo antes. Una es juntar dos lados derechos porque yo quiero con la misma matriz obtener dos resultados distintos, por supuesto con distintas incógnitas. Y lo otro es aplicar la versión Jordan del método de Gauss, que es aplicar el método de Gauss al revés, es decir, hacia arriba y de derecha a izquierda, para finalmente tener al lado izquierdo una matriz de identidad. Eso se puede solamente cuando estamos ante un sistema que es determinado y compatible, como es este que está acá. Bien, porque cuando es determinado y compatible es un sistema cuadrado. Bueno, entonces este es el método que siempre vamos a utilizar para calcular la matriz identidad. Fíjense la simetría del metro. Partimos con la matriz que queremos calcular y la matriz de identidad en el lado derecho. Hacemos operaciones de filas hasta que en el lado izquierdo aparece la matriz de identidad y en el lado derecho lo que tenemos es la inversa de la matriz original. Es como teletransportarse, ¿no? Bien, hemos aprendido el método, pero entonces
apliquémoslo con otra matriz. Por ejemplo, esta matriz de acá. No es la misma que les dejé en la tarea, pero vamos a ver que lo que ocurre es similar. Entonces, ponemos la matriz en el lado izquierdo y la matriz identidad en el lado derecho porque eso es lo que queremos lograr. Y comenzamos a hacer operaciones de fila. Acá yo tengo que sumarle la fila 1 multiplicada por 2 a la fila 2 para que así este pivote, el menos 4, desaparezca. Sin embargo, cuando hago eso, desaparece toda la fila 2 del lado izquierdo. Y en el lado derecho me aparecen otras cosas. Eso es terrible porque, según lo que recordamos, cuando hay una fila nula en el lado izquierdo significa que el sistema es incompatible, si es que no está enfrentado también a un nulo en el lado derecho. Entonces, sospechamos que es incompatible. ¿Pero cómo puede ser esto? Para convencernos, volvamos al sistema lineal. Transformemos esta matriz ampliada en un sistema lineal donde la matriz va a actuar sobre las variables AC para dar el primer lado derecho y sobre las variables BD para dar el segundo lado derecho. Entonces obtenemos estos dos sistemas lineales. Nos fijamos que en efecto son dos sistemas incompatibles. ¿Qué significa que un sistema sea incompatible? Significa que no tiene solución, porque esta ecuación va a ser falsa, haga lo que yo haga. Si no tiene solución, significa que lo que estamos buscando no existe. ¿Y qué es lo que estábamos buscando? Estábamos buscando la matriz inversa. O sea que no hay matriz inversa en este caso. Es decir, que la matriz que nos dimos, b igual 2 menos 3 menos 4, 6, no tiene inversa. No, en efecto, no tiene inversa. La hemos buscado y concluimos de nuestra teoría de sistemas lineales que no tiene inversa. Eso significa que existen matrices que no son invertibles. Eso ya lo habíamos anunciado antes y ahora lo constatamos. Tal vez la matriz de la tarea justamente cae en esta característica. Bien. Otra cosa que es observable es que esta matriz que estaba acá es la que utilizamos algunos pasos atrás para mostrar una interesante propiedad. Habíamos mostrado que hay matrices no nulas que si uno las multiplica, igual puede ser que den el nulo. Aquí tenemos la matriz que estábamos trabajando, 2 menos 3 menos 4, 6. Y justo es esta matriz que participa en esta operación que da nulo. Bueno, les contaré y lo veremos más adelante que solamente las matrices no invertibles puede ocurrir que al multiplicarse den 0. No todas, por supuesto, pero para que este fenómeno ocurra, ambas matrices tienen que no ser invertibles. ¿Eso significa que esta otra matriz tampoco es invertible? No debiera, pero para estar seguro, mejor compruébelo y trate de aplicar el método de Gauss-Jordan sobre esta matriz a ver qué pasa. Volviendo entonces a nuestra matriz, lo que podemos concluir aquí es que hemos encontrado un método para invertir matrices, lo vamos a poner en práctica en el próximo listado, invirtiendo muchas matrices y determinando de esta manera cuáles no son invertibles. Y hemos conocido las matrices no invertibles. Muy interesante. Con esto concluimos el capítulo de operaciones de multiplicación y suma de matrices, aunque todavía quedan cosas por ver. Todavía tenemos propiedades que explorar, pero ya vendrá. El día de hoy yo quería pasarles una materia un poco más artística, un poco más liviana que las anteriores para que así no se sientan tan abrumados. Esta materia es muy bonita y también es muy importante, no por ser más artística es menos importante. Es una materia que yo la voy a llamar taxonomía de matrices cuadradas. ¿Taxonomía? ¿Taxonomía es como las plantas en botánica? Sí, exactamente. Taxonomía significa cuando yo estoy clasificando un objeto según sus características. Bueno, una planta según sus características. Y acá entonces lo vamos a hacer con matrices. Vamos a observar características de ciertas matrices que van a tener un nombre particular. Bueno, y eso lo haremos solo con las matrices cuadradas. ¿Qué es una matriz cuadrada? Bueno, una matriz que tiene tantas filas como columnas, es decir, una matriz que es de orden n por n. Ya. Bien,
En una matriz que es cuadrada, podemos distinguir dos diagonales, las diagonales del cuadrado, que son diagonales de 45 grados. Bueno, hay una de las dos diagonales que se llama diagonal principal. Esa diagonal principal parte en la esquina superior izquierda y termina en la esquina inferior derecho. Esa es la diagonal principal. La otra no es principal. La otra no la vamos a estudiar, la otra no nos sirve y no nos interesa. Bien curioso, ¿no? Sí, pero es que tiene que ver. ¿Se acuerdan que la matriz identidad también iban los unos sobre esta diagonal? ¡Ja! Claro, tiene que ver con la multiplicación de matrices, por eso es que es importante esta diagonal. Pero tiene que ver con otra cosa. La diagonal principal corresponde a los coeficientes de las coordenadas iguales. ¿Qué significa eso? Los coeficientes a y 1, a1, 2, a1, 3. Cuando las dos coordenadas de los coeficientes son la misma. Sí, justamente como en este dibujo tenemos a2, 2, a1, 1, a3, 3, a n. Todos los coeficientes que tienen tanto el i como el j iguales. Muy bien. Entonces vamos a distinguir la parte superior de la diagonal son los coeficientes que están arriba y la parte inferior son los que están abajo. Fíjense en un detalle. Los que están arriba siempre tienen el i más pequeño que el j, ¿cierto? La primera coordenada es siempre más pequeña. El 1 es más pequeño que el 2, el 1 es más pequeño que el n, el 2 es más pequeño que el n. La segunda coordenada es más grande que la primera. Mientras que los que están abajo es todo lo contrario. Retengan ese dato porque lo vamos a necesitar. Bien, la primera clase taxonómica es la clase de las matrices diagonales. ¿Qué es una matriz diagonal? Pues es una matriz que solamente tiene coeficientes no nulos sobre la diagonal, en ninguna otra parte más. ¿Como la matriz identidad? Sí, exactamente como la matriz identidad, pero vamos con calma. Entonces, la fórmula es una matriz que fuera de la diagonal principal vale 0. O sea, lo importante no es cuánto vale dentro de la diagonal principal, sino que fuera tenga que valer 0. Entonces, acá tenemos 4 matrices. ¿Cuáles de todas estas sí es diagonal? Esta tiene no nula la diagonal, pero la otra diagonal. No, esa no vale. La otra diagonal no nos interesa. Aquí tiene la diagonal principal con coeficientes no nulos, pero tiene un 0 ahí. No importa. Lo que importa es que fuera de la diagonal todo sea 0. Sí, fuera de la diagonal todo es 0. Pero me confundo con estas matrices que son como más anchas porque... A ver, una ayudita. Ahí está marcada la diagonal principal en color rosado. Claro, efectivamente, sobre la diagonal están las cosas distintas de 0 y fuera son todos 0. Los negros son todos 0. Acá también son todos 0. Esta también es diagonal. No, porque te dicen que la matriz diagonal es una matriz cuadrada. Entonces esta que es de 2 por 3 no es cuadrada. Esta no puede ser diagonal. Y esta otra que tiene puro 0 no tiene nada distinto de 0 dentro de la diagonal. No importa, lo importante es que por fuera son todos 0. ¿Y la matriz identidad? Bueno, la matriz identidad también es diagonal. Entonces, las que habíamos identificado como matrices diagonales eran estas matrices que quedaron en color verde. Las otras no lo eran. ¿Te gustó? Bien, esa es nuestra primera clase, la más sencilla. Vamos a la siguiente. Matriz triangular superior. Una matriz triangular superior es aquella que bajo la diagonal solamente tiene ceros. Dicho de otra manera, si tiene algo no nulo, ha de ser sobre la diagonal. Algebraicamente, lo que dice es que si i es más grande que j, entonces el coeficiente es 0. ¿Se acuerdan que les había dicho que por debajo de la diagonal siempre la primera coordenada era más grande que la segunda? Bueno, justamente eso es lo que dice esta condición.
Cuando el I es más grande que el J, es decir, por debajo de la diagonal, el coeficiente tiene que ser 0. Entonces, acá, ¿qué es lo que está por debajo de la diagonal? Solamente este coeficiente está por debajo de la diagonal, porque esto de acá es la diagonal y lo de arriba es lo de arriba. Así que ese coeficiente, como es nulo, estamos bien. Esta es una matriz triangular superior. Esta otra de acá, ¿quiénes están por debajo de la diagonal? Este. Ay, pero la ayuda, po. Los colores. Ahí está, ya. Ahí está la diagonal. Ah, pero aquí tenemos un 1 que está por debajo de la diagonal. No es. Y acá, ¿qué tenemos? También por debajo de la diagonal. Ya te dije. Esa matriz no es cuadrada, por lo tanto no juega en este juego. Ay, ¿por qué la pusieron acá entonces? Bueno, entonces esa no. Y esta otra sí que estaría bien. Sí, veamos. Exactamente. Las únicas que estaban bien eran la primera y la última. ¿Se entendió? Vamos a dejarlo jugar a ustedes ahora. Y si había una matriz triangular superior, tenía que haber una matriz triangular inferior, que es exactamente lo mismo pero para el otro lado. Es decir, será una matriz triangular inferior aquella que tenga solo ceros sobre la diagonal. Y la zona que está sobre la diagonal es cuando la primera coordenada es más pequeña que la segunda. Es decir, por encima. Bien. Es todo simétrico. Están por arriba y están por abajo. Y tienen dos nombres distintos. Muy bien. Y habrán matrices que tienen las dos cosas, es decir, que sean tanto triangular superior como triangular inferior. O sea que deben tener ceros por debajo de la diagonal y ceros por encima de la diagonal. ¿Qué matrices son esas? Justo, las matrices diagonales, porque lo único que queda si saco lo de abajo y lo de arriba es la diagonal. Muy bien. Ya, quiero aprender más. Vamos. Matriz simétrica. Rayos. Decimos que una matriz es simétrica si es simétrica respecto a la diagonal principal. Es decir, la matriz es... Me equivoqué. La matriz es simétrica, debería decir aquí, si solo si cumple que A sub ij es igual a AJI. Ahí está malo. Debería decir simétrica. Bueno. Entonces, lo importante es que si yo intercambio las coordenadas A sub 1, 1, 2 con A sub 2, 1, debiera tener el mismo color. Veamos un poquito antes cómo eran las matrices, los coeficientes. Entonces, el A1, 2 y el A2, 1 están acá, debieran ser iguales. El AN1, el A1N está al otro lado. Estos dos debieran ser iguales. El AN2 está en una parte y el A2N está en otra. Esos debieran ser iguales. Es decir, para cada elemento yo tengo su disimétrico por la diagonal y ese tiene que tener el mismo valor para que la matriz sea simétrica. Entonces vamos a jugar. Pongamos los colores en la diagonal principal. Entonces, bueno, sobre la diagonal, la ecuación lo que dice es que A sub II es igual a A sub II, cosa que siempre es así. Uno siempre es igual a uno mismo. ¿Ok? Pero, fuera de la diagonal es lo interesante. Entonces aquí vemos, este es el elemento A sub 2, 1 y este es el elemento A sub 1, 2. Perdón, el de arriba nomás. Son iguales, así que esta debiera ser simétrica. Acá observamos, es más complicado, hay muchas componentes. ¿Qué creen ustedes? Los dejo trabajar a ustedes mejor, ¿no? ¿Es simétrica o no es simétrica esta segunda matriz? Hay que revisar cada componente con su relativo en el otro lado. ¿Qué será? Los dejo hacer sus apuestas. Sigamos a la del lado. Bueno, esta ya tenemos una opinión al respecto. ¿Y esta de acá? Acá hay un 2, acá hay un 2, acá hay un 5 y un 5. Pero fíjense, este es el coeficiente 2, 1 y este es el coeficiente 1, 2. No son iguales. Me da lo mismo que acá hay un 2. Donde tiene que haber un 2 es en esa posición. A ver, ¿qué opinión tienen ustedes?
Veamos. Justo. Las dos primeras sí son simétricas y las dos siguientes no lo son. Y una observación. La matriz diagonal es simétrica. Todas las matrices diagonales son simétricas. Claro. Porque si volvemos a las matrices diagonales solo tienen valores sobre la diagonal y el resto son cero. Por lo tanto, los valores que están fuera de la diagonal son iguales al opuesto aditivo de su respectivo, porque ambos son cero. ¿Cierto? ¿Se entiende? Ya. Bien. No sé si esto les ha gustado, pero todavía tenemos un poquito más que ver. Las matrices antisimétricas, y esto ya parece clase de geometría o de arte. Antisimétrica, pero ¿eso qué significa? Bueno, en realidad eso se define particularmente para las matrices, y es algo muy preciso. Aquí nuevamente me equivoqué, la matriz A es antisimétrica, debería decir ahí. Sí, solo sí, A sub ij es igual a menos A sub ji. O sea, lo mismo que antes, pero con un signo menos. El coeficiente que está en la posición simétrica es el opuesto aditivo del coeficiente que estamos hablando. Ahora, eso tiene una consecuencia muy particular sobre la diagonal, porque también es válido sobre la diagonal. Entonces lo que me está diciendo es que A sub i tiene que ser igual a menos A sub i, porque cuando cambio el i con el i me queda igual. Pero entonces es igual al opuesto. ¿Y cuántos números son iguales a su opuesto aditivo? Menos 1 es distinto de 1, menos 2 es distinto de 2. No, solamente el 0 es igual a su opuesto aditivo. Por lo tanto, eso nos está diciendo que sobre la diagonal tienen puros ceros. O sea, es como lo contrario de las matrices diagonales. Sobre la diagonal solamente puede tener ceros. Bueno, veamos aquí de estas 4 matrices. ¿Cuáles de estas 4 matrices le parecen a ustedes que sí son antisimétricas? ¿Los ayudo un poco? Ahí marqué las diagonales para que ustedes puedan decidir. ¿Se aventuraron? ¿Ya tienen sus apuestas? Veamos. Las dos del medio eran las antisimétricas, pero las dos de los extremos no lo eran. Veamos un poco por qué. Las dos del medio, primero que nada, cumplen con la propiedad de que la diagonal es enteramente igual a nula. Y segundo, los coeficientes respectivos, cuando los miramos, siempre son el opuesto aditivo. El menos 1 es el opuesto aditivo del 1. Del 1. No puedo. El 0 es el opuesto aditivo del 0. El menos 1 es el opuesto aditivo del 1. Y así sucesivamente, el 2 con el menos 2, el 4 con el menos 4, el 3 con el menos 3. Funciona. Uno a uno lo revisamos y funciona. Es una exigencia fuerte ser antisimétrica. Hay que revisar cada uno de los coeficientes para poder corroborarlo. En la matriz del lado observamos la misma situación. Todo anda bien. El coeficiente opuesto por la diagonal resulta que es el opuesto aditivo. Sin embargo, acá, si bien pareciera tener muchas simetrías esta matriz, en realidad no cumple lo que habíamos observado. El coeficiente opuesto por la diagonal no es el inverso aditivo. El coeficiente opuesto por otras líneas sí puede ser el inverso aditivo, pero no me interesan las otras líneas. Lo que me interesa es la diagonal y solamente la diagonal. ¿De acuerdo? Por eso es que esta matriz no es antisimétrica. Y la primera, ¿cuál era el problema con la primera? Es la matriz identidad. ¿Y a quién no le gusta la matriz identidad? Bueno, es que habíamos dicho que en la diagonal tienen que ser puros ceros y la matriz identidad justamente eso es lo que no cumple. Así que claramente no podía ser antisimétrica. Y hay una observación, dice, solamente la matriz nula puede ser al mismo tiempo simétrica y antisimétrica. ¿Cómo es eso?
ser simétrica y antisimétrica, es decir, que un coeficiente va a ser igual al sí mismo y también igual al opuesto. Es que la única manera que un número sea igual a su opuesto es que sea el nulo. Entonces, una matriz simétrica y antisimétrica tiene que ser igual a 0 en todas partes. Habría que calcularlo con más detalle, pero hagamos eso otro día. Vamos a terminar el capítulo viendo un concepto extra que en el fondo tiene que ver con lo anterior, porque lo que estamos haciendo aquí es tomar la matriz y dejarla diagonal fija y hacer algo así como girarla sobre el eje diagonal, hacerle una rotación sobre el eje diagonal. Y entonces cuando hacemos eso obtenemos la matriz con los signos cambiados. Eso es lo que está ocurriendo. Esa operación de girarla sobre el eje diagonal corresponde a la operación de transponer la matriz. Como verán, transponer no es algo complicado, es una operación física, geométrica, es girar. Pero a veces uno se confunde. Entonces, algebraicamente, transponer la matriz significa calcular otra matriz en que los coeficientes de esa otra matriz, el coeficiente IJ, va a corresponder al coeficiente JI de la matriz original. Entonces tenemos dos matrices, la matriz original y la matriz llamada matriz traspuesta, que es otra, pero que se calcula a partir de la original mediante esta fórmula que establecimos acá. Entonces acá hay un ejemplo, marcamos la diagonal principal, pero ¿no habíamos dicho que la diagonal principal era solo para las matrices cuadradas? Bueno, pero igual la podemos definir si finalmente son los coeficientes que tienen las dos coordenadas iguales. Son los coeficientes 1, 1, 2, 2, 3, 3, eso. Lo podemos definir en cualquier matriz si queremos, no es tan grave. Bueno. Ya. Entonces, definimos esa diagonal principal. Y vamos a rotar respecto a esa diagonal. Entonces esta matriz que es rectangular, que es más alta que ancha, al rotarla me queda una matriz que es más ancha que alta. El rectángulo que estaba vertical ahora se puso acostado. ¿Ya? Eso es lo que ocurrió. Y los números que estaban arriba pasaron para abajo y los de abajo para arriba. ¿Ok? Ese es el efecto. Y eso aquí nos lo advierten, dicen, si tenemos una matriz que es de m por n, su matriz traspuesta va a resultar en una matriz de n por m. Es decir, ¿se fijan? Está al revés. M por n, n por m. Se dio vuelta. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando yo transpongo la matriz. Vamos a concluir, porque todo esto tenía que ver con las matrices simétricas. Y entonces podemos redefinir la simetría como ser igual a su traspuesta. Una matriz es simétrica cuando es igual a su traspuesta, es decir, cuando al transponerla no le hago nada. Por su parte, una matriz es antisimétrica cuando es igual al opuesto aditivo de su traspuesta, es decir, cuando la obtengo todos los signos cambiados. Cuando la transpongo, obtengo todos los signos cambiados. Eso es. Así se caracterizan estas matrices. Espero que esta clase les haya gustado y les haya servido para relajarse un poco en esta materia. Pronto les voy a subir un listado para que lo puedan practicar. ¡Chao!